Antes de abordar los pasos para balancear cualquier tipo de reacción química por el método de óxido-reducción, debemos conocer la importancia de llevar a cabo un balance de nuestra reacción química. Recordemos que las ecuaciones o reacciones químicas representan fenómenos o cambios en la materia. Según la ley de conservación de la materia, esta no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, nuestras reacciones deben reflejar la misma cantidad de átomos en sus reactivos y en sus productos. Ahora, para poder entender un poco mejor el tema de balanceo de ecuaciones por el método redox, aquí les muestro un ejemplo. El primer paso es asignar números de oxidación a cada elemento de la molécula correspondiente. Cabe resaltar que las reglas para asignar número de oxidación son dependientes del elemento o el guión en el que se encuentren, pero para fines prácticos solo se utilizarán algunas reglas para cada elemento. Empezaremos con la asignación de números de oxidación a los elementos más sencillos. En este caso son el hidrógeno y el oxígeno, ya que siempre trabajan con los mismos números de oxidación. El primero es el hidrógeno. El hidrógeno siempre trabaja con +1. Entonces vamos a colocarlo en este momento. ¿Dónde más tenemos un hidrógeno? En esta parte de aquí y en esta molécula. La siguiente asignación será al oxígeno. Tenemos varias moléculas y a todos se les va a asignar el -2, ya que trabaja igual en todas las moléculas. Entonces, se va a asignar un -2 a cada oxígeno, como lo estoy haciendo, y -2. Ahora, para los elementos que nos hacen falta, una regla importante a resaltar es la siguiente. Cada molécula, la suma de sus números de oxidaciones siempre nos tiene que dar 0. Y también hay que tomar en cuenta los subíndices que acompañan a cada elemento. Y va a depender también pues en dónde se encuentre. Como vemos aquí, tenemos -2 por 3, tenemos -6, tenemos +1, entonces nos quedan 5 unidades, por así decirlo, positivas. Entonces, para poder completar la regla que les mencionaba, en donde tiene que dar 0 la molécula completa en los números de oxidación, al nitrógeno le corresponde +5, para que se pueda así cancelar y nos dé el 0 que estamos buscando. Ahora sí tenemos +1, +5, tenemos +6 y -2 por 3, -6. Esta molécula ya está lista. Otra asignación importante de los números de oxidación es que todos los elementos que estén en su estado atómico, es decir, o solitos, como lo podemos ver aquí, siempre trabajan con 0. Entonces aquí el estaño trabaja con 0. La siguiente molécula es la que tenemos en esta parte. Y vamos a hacer lo igual que con la primera molécula que teníamos aquí. Tenemos el -2 por 3, -6, +1 por 2, tenemos 2 y nos hacen falta 4 unidades, que son las que les corresponden al estaño. 2, 4 más, nos corresponde a 6. Ahora sí tenemos +6, -2 por 3, -6, queda balanceada. Y nos resta el óxido de nitrógeno. Tenemos -2, ocupamos 2 unidades positivas y ahora sí nos da 0. Entonces, una vez asignados los números de oxidación correspondientes a cada elemento, podemos pasar al paso número 2. El siguiente paso es identificar qué átomos cambiaron su número de oxidación del lado derecho e izquierdo. Como podemos ver aquí, el nitrógeno cambió de estado +5 a +2. Entonces, tendremos que escribir pequeñas mini reacciones en las cuales podemos identificar de qué número de oxidación están pasando o cómo es que estas se van transformando de cada lado de la ecuación. Entonces, una vez identificado que el nitrógeno es el elemento que está cambiando, lo escribiremos en la parte de abajo.
Entonces tenemos que el nitrógeno cambió de un estado de oxidación de +5 a un estado de oxidación de +2. ¿Qué otro elemento está cambiando? Es el estaño, de un estado de oxidación de 0, cambió a un estado de oxidación de +4. El siguiente paso es identificar el número de electrones que se están intercambiando de un lado de la ecuación al otro. En el caso del nitrógeno podemos observar que de 5 electrones que tenía, ahora solo tiene 2. Entonces este ha perdido 3 electrones. De igual forma, en el caso del estaño, pasó de un estado de oxidación de 0 a 4. Este ganó 4 electrones. Aquí es importante identificar qué elemento se está oxidando y qué elemento se está reduciendo. Como podemos observar, el estaño pasó a ser más positivo al ganar más electrones. Entonces, este se está oxidando. En el caso del nitrógeno, este se está reduciendo. ¿Por qué? Porque está perdiendo electrones. Entonces, este se reduce. En las ecuaciones, o más que nada balanceo de óxido-reducción, cuando uno se oxida, el otro automáticamente se reduce. Entonces, ya ubicadas nuestras especies, vamos a hacer un pequeño mini balanceo en esta parte. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se va a multiplicar de forma cruzada los electrones de un elemento por el otro. Entonces, se va a hacer de la siguiente forma. Procedemos a reescribir las ecuaciones. Entonces, si se multiplican de forma cruzada, vamos a tener la siguiente. Tendremos 4 nitrógenos y yo les pongo el número de oxidación en esta parte para no olvidarlo, pero no es necesario. Ahora, este 4 también afecta al nitrógeno de la parte de arriba, que es el que tenemos aquí, y será el nitrógeno con estado de oxidación +2. Ahora, este 3 igual afecta de manera en diagonal y también se va a multiplicar por el estaño que tenemos aquí. Listo. Una vez que se tienen esta pequeña mini ecuación, si pueden notar, cada elemento tiene un nuevo coeficiente, que son los que acabamos de colocar en esta parte de aquí. Entonces, partiendo de estos coeficientes, nosotros ya podríamos ponerlos en la ecuación de arriba para poder balancear la ecuación, que era lo que estábamos buscando porque originalmente no estaba balanceada. Ahora, el siguiente paso es, una vez obtenidos los coeficientes que yo les mostraba en esta parte de aquí, los colocaremos en la ecuación de arriba para poder corroborar si el balance o los coeficientes que obtuvimos son los correctos. Entonces, tenemos este 4 en el nitrógeno que tiene un estado de oxidación +5. Entonces, es el nitrógeno que tenemos aquí. Vamos a proceder siempre a poner los coeficientes al inicio de la molécula. Entonces colocamos el 4 que habíamos determinado aquí, el otro 4 en este nitrógeno, que era el que tenía nuestro estado de oxidación +2, lo pondré aquí. Posteriormente, ¿qué otro coeficiente teníamos? El 3 del estaño, se coloca en esta parte, y el 3 del estaño, en esta parte de aquí. Entonces, ahora como último paso, necesitamos corroborar que la ecuación
o la reacción está balanceada. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Existen varias formas de acomodar los elementos para poder balancearla, pero yo los ubico conforme los voy viendo. Lo único que les recomiendo es que para balancearlos, los últimos elementos que consideren son el oxígeno y el hidrógeno. Entonces, comenzando, ¿qué elemento me topo primero? El nitrógeno. Me sigue el estaño. ¿Qué otro elemento tenemos? El oxígeno y el hidrógeno. Entonces, como mi recomendación, se los vuelvo a repetir, balanceemos primero los oxígenos y posteriormente el hidrógeno. Ahora, lo que vamos a hacer es contar cuántos elementos o átomos tenemos de cada lado de la ecuación. Comencemos por el nitrógeno. Existen del lado izquierdo 4 nitrógenos, como lo vemos aquí. Entonces, escribimos 4. Del lado derecho tenemos 4 nitrógenos, y son todos. Estaños. ¿Cuántos estaños tenemos del lado izquierdo? Tenemos 3. Y del lado derecho, como podemos ver, son otros 3. Entonces escribimos 3 y 3. Oxígenos. Tenemos 4 por 3, 12. Más 1 del agua, son 13. Lo escribimos. De la misma forma, el otro lado. 3 por 3, 9. Más 4, porque afecta a toda la molécula, 13. Ahora el hidrógeno. Tenemos 4 hidrógenos de este lado, 2 aquí, son 6. Y de este lado, 3 por 2, 6. Entonces, es así como pudimos balancear nuestra ecuación por el método óxido-reducción, ya que todos nuestros elementos, tanto del lado derecho como izquierdo, están en la misma cantidad.